Listo, entonces vamos a revisar. Tenemos aquí mi pantalla de AutoCAD que yo la he abierto previamente. A diferencia de la clase anterior, ahora he vuelto a abrir un formato predeterminado de AutoCAD que se llama ACAD ISO, donde si ustedes se fijan, no hemos delimitado todavía nada con respecto a límites, con respecto a formatos, cajetines, nada. Este es un área gráfica limpia de AutoCAD con las propiedades de las normas internacionales ISO, ¿no es cierto? Como ustedes normalmente deberían hacer, a no ser que estén abriendo una plantilla donde ya lo han configurado, siempre conviene venir y revisar cómo estamos con el tema de las unidades. Como yo volví a abrir un formato ACAD ISO, puede ser que se haya cambiado. Sin embargo, me fijo que mis unidades están en milímetros, como yo hubiese deseado. Las longitudes, el término de los decimales están 4 cifras significativas. Como en algún momento les dije, es más que suficiente y más que acertado. Los ángulos, la precisión, le voy a dar un decimal, aunque dudo mucho que en realidad tengamos que entrar en esa temática y peor en la clase de ahora, pero bueno, un poco para recordar cómo hacíamos la gestión de las unidades, ¿no es cierto? Entonces, listo. He logrado eh, configurar mis unidades, aunque muchas de ellas estaban previamente configuradas. Vamos a ver el día de hoy lo siguiente. A ver, yo a, voy a gestionar un poquito en la parte de acá de propiedades, lo que son ya las propiedades de el dibujo, ¿no es cierto? Ahora, quiero que se fijen algo. Cuando yo entro a las propiedades, aquí voy básicamente a encontrar propiedades referentes a esto que se denominan las capas, ¿no es cierto? Bueno, yo ya les había manifestado en algún momento que nuestro trabajo en capas no va a ser en realidad muy utilizado debido a que nuestros gráficos no van a gozar de un exceso de elementos técnicos en donde muy posiblemente necesitemos identificar elementos muy propios de una figura y distinguirlos de otros, que es básicamente lo que hace las capas, nos permite diferenciar distintos elementos técnicos de un dibujo, como pueden ser a lo mejor ejes, como pueden ser aristas principales, aristas ocultas, por ahí cotas interiores, ¿qué más? Diagramas internos, diagramas eléctricos, diagramas de sistemas hídricos, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Nosotros en realidad vamos a trabajar ahora que veamos las proyecciones, vamos a tener básicamente dos tipos de líneas, ¿no es cierto? Líneas principales y líneas secundarias o líneas ocultas, y por ahí las cotas y nuestras figuras no son tan complejas como para pensar que en las distintas vistas no podamos encajonar esas cotas, por lo tanto el trabajo por capas queda muy extenso para lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, si bien aquí nos dice que vamos a trabajar por capas, nosotros vamos a saber que vamos a manejar una sola capa, ¿no es cierto? Que es en donde vamos a elaborar nuestros trabajos. Pero antes de ingresar acá, ustedes pueden desplegar este otro menú. A ver, este de acá, donde está más elaborado todo esto, ¿no es cierto? Tenemos todas estas visualizaciones de acá y donde podemos también trabajar con los distintos tipos de línea que tengamos, los grosores, ¿no es cierto? Y elementos por el estilo. Entonces, se puede trabajar con este cuadrito por acá desplegado, ¿no es cierto? O más cómodamente, solamente con este menú de acá. ¿Está bien? Ahora, cada una de estas, ¿no es cierto? El tema de los colores, el tema de los grosores, ¿no es cierto? Y el tema de los tipos de línea, ustedes ven que tienen unos accesos, unos botones para modificarlos más a profundidad.
El tema de los colores es muy parecido a una paleta de colores de cualquier programa de Office que hayamos visto, ¿no es cierto? Los que no encontramos en el, en el listado que nos presenta, nosotros le podemos encontrar, ¿no es cierto? Podemos ir viendo un color específico y su tonalidad, ¿no es cierto? En realidad, creo que los colores básicos nos serán más que suficientes. En el tema de los grosores, acá entrando a los parámetros ya de los grosores, vamos a ver que la única variación que podemos hacer es si queremos que este grosor esté en milímetros o en pulgadas, ¿no es cierto? Porque a veces cuando se trabaja con sistemas ingleses, sobre todo sistemas americanos, los grosores deberían venir en pulgadas. Y aquí hay una opción que siempre viene por defecto eh, desactivada, que es el mostrar el grosor de línea. Ese, muchachos, cuando vayan a trabajar, activen, porque para nosotros sí es importante que podamos visualizar el tipo de línea con el que estamos trabajando. Y de esa manera vamos a tener una mejor sensación y una mejor identificación de ciertos parámetros, ¿no es cierto? El valor por defecto nos dice que va a ser el grosor de 0,25 milímetros. Ese podríamos dejarlo el mismo, aunque ya les voy a hacer unas preguntitas para ver si todavía se acuerdan de esa partecita que ya la revisamos. Ajustar escala de visualización, vemos que está en la mitad. Esto podría ser levemente modificado ya conforme vayan trabajando para que tengan una mejor perspectiva de cómo se va realizando los grosores. Bueno, aquí lo único que hemos modificado es el grosor de la línea para que se pueda visualizar. Doy en aceptar y finalmente en el tipo de línea yo veo que igualmente por defecto normalmente me aparece este que dice por capa, por bloque y continua y en realidad estas son las mismas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ingresamos a otro, vamos a encontrar aquí todas las líneas que están cargadas para trabajar. Ahora, si yo me fijo, en realidad está muy desabastecido este acceso a tipos de línea. Acá, bueno, me dice mostrar todos los tipos de línea, mostrar todos los tipos de línea utilizados y mostrar todos los tipos de línea que dependen de una referencia externa. Bueno, ponemos en mostrar todos los tipos de línea, dejamos ahí, ¿no es cierto? Y aquí vamos a poder encontrar el tipo de línea que a mí me está haciendo falta, ¿no es cierto? Entonces, si yo pongo cargar, accedo a todos los tipos de línea que tiene la biblioteca de AutoCAD. Y vamos a ver que son tipos de línea específicos para ciertos detalles. Entonces, por ejemplo, la primera que me sale aquí dice es la ACAD ISO 02W100. Este es un código para denominar a una línea de trazos. Una línea de trazos, ustedes recordarán, se puede utilizar para todo lo que son aristas ocultas. Entonces, es muy importante esta línea, ¿no es cierto? Me puede servir. Entonces, le voy a dar un clic, es decir, le señalo y pongo aceptar. ¿Correcto? Y se ha cargado ya esta línea de trazos, ¿no es cierto? Aquí, bueno, ya comparado con las anteriores, vemos que tengo un aspecto que cambia de la línea continua y acá tengo una descripción en donde me dice a lo mejor qué es lo que va a hacer esto. Entro de nuevo a los tipos de línea y dice ISO trazo espacio. Es otro tipo de línea de trazos, mucho más espaciada. Le voy a cargar también, puede ser que me sea más útil en otro tipo de gráficos. ¿Cuál más? Trazo largo punto, trazo largo doble punto, todas esas me da la sensación que no me va a servir mucho. Trazo largo, trazo largo, doble trazo corto, todas esas en realidad no me parece que vayan a funcionarme. Agua caliente, aislamiento, trazo medio corto, en fin, existen varios tipos de línea, ¿no es cierto? Quiero ver si es que encuentro uno que, a ver, aquí tengo otro para líneas ocultas, ¿no es cierto? Líneas ocultas 2 y veo que son trazos muy pequeñitos, ¿no es cierto? También me puede servir, a lo mejor yo voy a trabajar con una figura cuyas dimensiones son muy chiquititas y
necesito que los trazos estén más espaciados y más cortos. Sigo buscando. Es preferible cargar todas las líneas en un inicio, con eso no tengo que estar repitiendo este proceso a cada rato. Puntos, puntos, trazo medio. Veamos, vía zigzag. Pienso que la única que me falta, voy a ver, a lo mejor con los que tenía casi al inicio, ¿no es cierto? Acá hizo trazo punto, puede ser, ¿no es cierto? Doble punto, yo creo que esta. Acá hizo punto. Esta me puede a lo mejor servir como una línea para, para definir, es esta de aquí, para definir ejes, ¿no es cierto? Los ejes a veces en figuras cilíndricas o cuando yo por ahí en mi figura que vaya a diseñar tenga agujeros, esta me puede servir para marcar una referencia de eje, ¿no es cierto? Ustedes saben que todas las figuras, todo objeto en realidad puede ser trazado por un eje o por dos ejes que crucen justamente por su centro geométrico. Esos son un poquito conceptos de geometría que no nos vamos a meter mucho, pero se los puede definir así y de esa manera identificar de mejor manera a un objeto o una figura. Listo, estoy con estos tipos de línea, creo que van a ser suficientes para lo que yo necesito y pongo en aceptar. Entonces ahora cuando venga a propiedades y venga a los tipos de línea, ya me van a aparecer todos los que yo voy a estar continuamente usando. ¿Cómo se define una línea? Vamos a empezar por ahí. A ver, vamos a utilizar en primera instancia una línea continua, ¿no es cierto? Vamos a esta línea continua. A ver, yo a propósito voy a escoger esta de grosor de 0.9. Recuerden ustedes, muchachos, que hablábamos que cuando yo estoy haciendo un gráfico, ¿no es cierto? Yo puedo utilizar para todo lo que son aristas principales una línea cuyo grosor sea entre 0.9 y 1.1, me parece que era. Les voy a mostrar cómo el AutoCAD me muestra una línea de ese grosor. Entonces, bueno, yo voy a dibujar una serie de líneas aquí. Así, 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 y a otra le voy a cerrar ya. Bueno, he graficado una especie de trapecio irregular, ¿no es cierto? Yo le voy a encuadrar un poquito, ahí se nota un poquito mejor que es el trapecio irregular. Ahora, noten algo, la línea de 0.9, ¿no es cierto? Es una línea que en el AutoCAD, en el área gráfica del AutoCAD, se ve bastante gruesa, ¿no es cierto? Muy bien, no importa, de pronto dejémosle ahí. Ahora, supongamos que esto va a tener justamente lo que les decía, unos ejes, ¿no es cierto?, que me van a permitir identificar el centro geométrico. Bueno, para ejes, el grosor era entre 0.25 y 0.35. Escojamos la más ancha, la de 0.35. Y utilicemos el tipo de línea que íbamos a definir para ejes, que era el línea, punto, línea, ¿no es cierto? Listo, entonces, bueno, aquí, a ver, veamos cómo están mis puntos forzados. Tengo punto medio, intersección, yo creo que, y centro, aunque este no sé si me reconozca como centro. Bueno, y veremos estos de aquí. Tengo este y tengo el 0.35. Bueno, aquí me debería hallar un punto medio. En realidad no me está forzando los puntos. Entonces, eso se puede dar incluso por el grosor de la línea, ¿no es cierto? El grosor de la línea está haciendo que incluso yo no encuentre mis puntos parametrizados, ¿no es cierto? No me está, eh, no me está identificando los puntos donde yo quiero graficar. Bueno, ahí sí ya me los encontró. Entonces, bueno, tenía línea de 0.35 y línea de eje, ¿no es cierto? Trazo por el punto medio, ¿no es cierto?
punto medio aquí y punto medio acá, ¿no es cierto? Extendámosle un poquito a esto, a ver, esta de aquí. Le vamos a estirar hasta acá un poquito. Ojo, si yo me asiento sobre el final de la línea, noten cómo automáticamente me salen este grupo de opciones. Entonces ponemos en estirar, estiramos con un valor, a ver, seleccionemos ahora este de acá, con un valor que no lo estamos definiendo, lo estamos haciendo al azar. Y bueno, acá sí está un poquito estirado. Entonces, listo. Yo he trazado los ejes de esta figura para identificar su centro geométrico. Aquí me quiero detener. Noten que siguiendo los lineamientos teóricos, mi figura en realidad se me volvió un poquito brusca, por así decirlo, muy tosca, y no me permite en realidad darme cuenta de esto, ¿no es cierto? Que esta es una línea de eje, ¿no es cierto? Y bueno, estos lógicamente es un contorno principal, pero es muy, como digo, muy tosco, ¿no es cierto? No me aclara esto mi visualización. Entonces, aquí vamos a definir algo, muchachos. Nosotros necesitamos entender que cuando se aplica el diseño en las presentaciones de las láminas, estos son los grosores que nosotros tenemos que utilizar. Pero en el AutoCAD, y como nosotros vamos a estar trabajando solamente en AutoCAD, no vamos a llevar esto a plotear, ¿no es cierto? No vamos a llevar esto a que nos impriman, ¿no es cierto? De esta manera. Nosotros necesitamos manejar unos valores que sean un poquito más visibles para nosotros, que sigan dándonos esa sensación de identificar lo que son contornos principales, ejes y todo lo demás, pero que no sean tan toscos. Entonces, aquí voy a seleccionar todos estos elementos y vamos a hacerle una variación para cuando nosotros trabajemos en AutoCAD. Para líneas principales, para contornos principales, yo les diría que exagerado utilicemos un grosor de 0,30, ¿correcto? 0,30 va a ser mi grosor principal. Y para todo lo que son aristas ocultas y líneas de eje, yo les propongo que utilicemos por ahí un grosor de, yo qué sé, puede ser entre 0,15 y 0,20, ¿correcto? Nos da tres opciones, 0,15, 0,18, 0,20. Voy a poner ahorita 0,15, ¿correcto? Entonces, listo. Yo aquí sí puedo identificar estas como aristas principales, ¿no es cierto? Contornos principales. Y sí me permite el campo visual identificar que esta es una línea secundaria y en este caso, aparte de ser secundaria, es una línea de eje, ¿no es cierto? Bueno, ahora ya he logrado una mejor identificación entre estas dos líneas, pero veo que esta línea, en realidad yo tengo que hacer mucho zoom para lograr ver esta diferenciación, ¿no es cierto? De que esta es una línea de eje. Entonces yo podría regresar hasta acá y buscar otro tipo de línea que me permita ver esto de una mejor manera, ¿no es cierto? A lo mejor una línea ISO triple punto, esta que dice trazo medio, trazo corto, ¿no es cierto? O trazo medio, trazo corto 5X, para de alguna manera poder hacer eso, ¿no es cierto? Ojo, esta de aquí aparentemente le utilicen acadizo justamente para denominar centros, ¿no es cierto? Entonces utilicemos esa, veamos si es que esta se ve de mejor manera. Se ha cargado aquí, aquí puedo ver que es un trazo medio, trazo corto. Pongo a aceptar, entonces voy a seleccionar esto. Esta es otra estrategia también, si es que yo ya definí alguna línea, algún contorno y no me quedó bien, en vez de borrar todo, lo que puedo hacer es seleccionar los elementos y una vez que están seleccionados, vengo hasta acá y les cambio el tipo de línea, ¿no es cierto?
y vamos a utilizar esta que dice centro. Entonces doy clic y ya se han cambiado las propiedades de esa línea. Y en realidad a mí sí me da la sensación que ahorita se ve y se identifica de mucho mejor manera este como un trazo de centro, ¿no es cierto? Sí alcanzo a distinguir los trazos medios y los trazos cortos y tengo una mejor sensación de ser líneas de centro, ¿no es cierto? Ahora voy a inventarme, muchachos, que esta es la vista, ya vamos a ver a qué me refiero en unos segunditos, la vista frontal de algún objeto, donde en la parte de atrás de este objeto hay una grada, ¿no es cierto?, a cierto nivel. Entonces, para eso yo necesitaría definir un contorno no visible, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí podría utilizar estas de acá, ¿no es cierto? Simplemente una línea espaciada. Los contornos no visibles, recuerden, también son un tipo de línea secundaria, entonces decíamos vamos a utilizar un grosor menor. Supongamos uno de 0,15. Y aparte, yo, por motivos de presentación, voy a graficar todo lo que son contornos no visibles con un color rojo, ¿no es cierto? Entonces, listo. He definido mis parámetros, entonces vamos a pensar que esa grada está más o menos a este nivel de aquí, ¿no es cierto? A ver, está forzándome ahí el punto. Yo no quiero ese punto que me estaba forzando. Ni este ni este. Voy a desactivar esto un ratito para que no me force. Y bueno, voy a decir que va desde aquí hasta acá, esta grada que no se ve, ¿no es cierto? Listo. Muy bien. Entonces, yo viendo esto, sé que este es un contorno principal, que esta es la cara que yo veo en esta vista, y que detrás de esto hay una grada a esta altura, ¿no es cierto? Y le defino con una línea entrecostada, que es una línea de trazos ocultos, y le he cambiado el color. Para que de repente mis ejes también no se confundan, recuerden, si ya está todo definido, yo solamente los puedo seleccionar, y a este le vamos a dar igual, a ver, vamos a decir que todo lo que son líneas de centro, ¿no es esto? Le vamos a dar un color verde. Muy bien. Entonces, listo. Ahora sí, ya se identifica mucho mejor. Sí puedo darme cuenta que la línea de contornos no visibles varía de lo que es ejes, ¿no es cierto? Ejes geométricos. Por lo tanto, mi visualización, mi percepción de este gráfico se va haciendo mucho mejor, ¿no es cierto? Ya identifico lo que es un contorno principal, ¿no es cierto? Identifico lo que son aristas ocultas, ¿no es cierto? E identifico lo que son ejes del centro geométrico. Los ejes, muchachos, recuerden, aquí les estoy poniendo por el tema de ejemplificación, pero normalmente se los va a utilizar más cuando yo tenga agujeros, cuando yo esté haciendo figuras que se basen a lo mejor en un diámetro, ¿no es cierto? No, no les vamos a usar mucho. Es importante que conozcamos la aplicación y cuando tengamos la necesidad de hacerlo, vamos a tener que implementarla, pero normalmente no le vamos a utilizar mucho. Entonces, bueno, esto ya va a tener mucho sentido después. Entonces, noten que es bastante fácil el manipuleo y el formateo, digamos, de lo que son las aristas dentro de mi gráfico. En este momento que yo tengo activado lo que son líneas ocultas, me parece, sí, con color rojo, voy a imaginarme que aquí hay otra gradita más que también está oculta, que no la puedo ver, ¿no es cierto? Entonces, todo esto que es líneas ocultas, voy trabajando con este tipo de línea. Supongamos que mis contornos principales, aparte, tienen, o mejor aún, no le pongamos contornos principales. Supongamos que a una profundidad mayor existe una línea no oculta, ¿no es cierto? Pero que está detrás de lo que es la cara principal. Entonces, bueno, necesito otra vez utilizar a lo mejor un grosor un poquito menor. Si este era de 0,30, voy a utilizar la de 0,25 que es por defecto, otra vez con línea continua. Y, a ver, voy a ampliar mi gráfico. Supongamos que esto tenía, visto desde este punto, un perfil de este tipo. ¿No es cierto? A ver.
No importa que se me haya hecho este rato con rojo, nos va a servir un poco para algo que les quería seguir manifestando. Bueno, entonces esas de ahí no son líneas ocultas, son contornos visibles, pero están más atrás de lo que es la primera cara que yo puedo visualizar. Entonces, bueno, esta tiene que ser con línea continua, de un grosor un poco menor al que yo tengo aquí, ¿no es cierto? Pero me ha quedado activado el color rojo, ¿no es cierto? Y esas no deberían ser de color rojo, el color rojo yo definí para líneas ocultas. Entonces, nuevamente, es cuestión de que yo seleccione los elementos, ¿no es cierto? Y luego le agregue la propiedad que yo estoy buscando. En este caso, necesitábamos que estas líneas sean de color blanco, ¿no es cierto? Porque son contornos visibles, no tan próximos como las aristas principales, pero son contornos visibles. También me puedo dar cuenta que existe un cambio de grosor en la línea, ¿no es cierto? Por lo que estas sí son visibles, pero están más atrás de lo que es la cara principal del objeto que yo estoy mirando. Entonces, aquí, muchachos, noten que se puede trabajar de dos maneras. Yo podría haber graficado todo esto, ¿no es cierto? Ejes, líneas ocultas, contornos principales, contornos visibles, no principales, y luego hubiese podido dar el formato a cada uno, ¿no es cierto? Seleccionando los elementos. Lo puedo hacer así, pero no les recomiendo porque en algún momento trabajaremos ya con figuras que tengan muchos elementos, muchas líneas, y luego me puede confundir cuál es cuál, ¿no es cierto? Entonces, es mejor cada que yo vaya a trabajar un tipo de línea, ir cambiando las propiedades y si por alguna razón se me pasó una o grafiqué una polilínea medio extensa y cuando terminé me di cuenta que no estaba con la propiedad que yo requería, bueno, pues selecciono la trabajada y le cambio las propiedades y listo. Pero no dejemos esto para el final porque nos puede confundir mucho en la graficación. Entonces, como vemos, el uso de las propiedades en las líneas es bastante sencillo, ¿no es cierto? No tendría que generarnos mayor complicación. Hasta aquí, muchachos, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya Profe, quedado claro? Sí. si reseteamos trabajando por capa lo mismo, para no hacer eso cada rato, al principio. Bueno, quienes estén acostumbrados a trabajar por capas, se les va a hacer un poco complejo y demorado el estar modificando esto todo el tiempo. Lo que va el compañero, muchachos, es que si es que yo defino las capas, ¿no es cierto? Eh, Ahí voy a tener todo mi grupo de líneas, las que yo he acabado de configurar acá, les voy a tener en un listado, ¿no es cierto? Y bueno, pues yo simplemente tendré que ingresar a la capa a la que quiero trabajar. Las capas están por acá. A ver, déjenme un ratito. Se me quitan todas estas opciones del zoom que yo tengo en mi pantalla. Las capas están por acá, ¿no es cierto? Entonces yo puedo venir a mis distintas capas aquí. Una vez que las haya gestionado, si yo ingreso a propiedades por capas, voy a tener este listado, ¿no es cierto? Puedo ir agregando las distintas capas y aquí puedo ir fijando esos tipos de línea. Eso, muchachos, si ustedes recuerdan el primer videito tutorial que les mandé, no me acuerdo exactamente si era el número 1 o el número 2, les enseña cómo hacer. Por mí no hay problema si es que ustedes trabajan con las capas. Yo, la verdad, las veces que he trabajado con capas, las pocas veces, les soy honesto, ha sido cuando, por ejemplo, vamos a hacer una figura que en realidad tiene muchos elementos en su graficación. Entonces, yo la capa un poco lo utilizo más para definir todo lo que van a hacer. A ver, pues que yo estoy haciendo el diagrama eléctrico del vehículo, como me tocó hacer alguna vez en algún trabajo, y de hecho estaba pensando buscar un poquito entre mis archivos, a ver si algún momento les muestro. Ahí yo tengo graficado lo que es la caja de fusibles, ¿no es cierto?, de un vehículo. Todo lo que son los elementos visibles, como los fusibles, la cajita como tal, el perfil de la caja, todo eso está en una primera capa. En una segunda capa tengo activado todo lo que son, en cambio, los cableados, ¿no es cierto? De dónde se conecta, a dónde se conecta, etcétera, etcétera. Y en una tercera capa tengo elementos auxiliares, como pueden llegar a ser los pernitos que sujetan la caja,
me acuerdo también que eran la base en donde se emperna, cositas por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, esa era la manera en la que yo hacía el uso de las capas. Pero el uso de las capas también puede ser muy útil para definir distintos tipos de línea. Y claro, lo único que hago es, estoy haciendo contornos visibles, perfecto, me voy a esta capa. Ahora voy a hacer todo lo que son contornos no visibles, vengo acá, lógicamente aquí no me aparece porque no tengo ninguna otra capa, y escojo esa capa. Y la única diferencia con respecto a este trabajo que yo les estoy manifestando sería que yo en realidad tenía desactivadas las capas que no necesitaba visualizar y las iba activando conforme a mi utilidad. Ustedes tendrían que dejar activadas todas para que el gráfico siga manteniendo esta naturaleza, digámoslo así, y ustedes tengan un acceso rápido a cada tipo de línea. Entonces, respondiendo a la pregunta del compañero, si ustedes desean revisar ese video tutorial de cómo definir las capas para tener como que una especie de acceso directo a los tipos de línea, no hay ningún inconveniente. Aquí vamos a ver que el AutoCAD en algún punto cada uno adquiere como que su estilo de graficación. Habrán quienes prefieran definir contorno por contorno, habrá quienes se hagan fans de la polilínea, habrá quienes decidan utilizar las capas, otros que piensen que este acceso por las propiedades es a lo mejor más útil, ¿no es cierto? Eso ya en realidad va a quedar al estilo y a la versatilidad de cada uno. Ustedes saben que lo que a mí me va a interesar es el buen uso de los conceptos teóricos aplicados a los distintos diseños y que lógicamente el diseño esté bien hecho, porque recuerden, el diseño asistido es un lenguaje perfecto, es un lenguaje exacto que a nivel de ingeniería o de tecnólogos o de técnicos tiene que ser fácilmente identificable. Entonces no importa mucho el cómo se elaboró, sino importa el producto final y qué tan útil es para todos los que vayamos a manipular esos diseños. No sé si queda clara la consulta del compañero. Bueno, parece que... Sí, profe, gracias. Ah, ya, chévere, Pedro. No sabía que era usted. Listo, Pedro. Entonces, usted trabájele, si es que se le hace más fácil, trabájele nomás con las capas. Quienes les quedó la duda de chuta, el compañero Pedro algo manifestó de trabajar por capas y el profesor en cambio manifiesta que debería trabajar modificando las propiedades según mi utilidad. Y ahora, ¿con cuál mismo me quedo? Bueno, les queda carta abierta, ¿no es cierto? Es cuestión de ir y de revisar el tutorial que les habíamos indicado, el número 1, y ahí está el uso del trabajo por capas. Era el 1 o el 2, pero ustedes acuérdense que son videitos de 6, 7 minutos. ¿Sí? Irlos a repasar no me hace ningún daño, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso en cuanto a estas propiedades. Hay una propiedad adicional que es esta de acá, el sombreado. Esa no les voy a explicar por ahora porque todavía no vamos a revisar lo que son cortes. Luego, en el transcurso de este curso, cuando ya hagamos figuras cortadas, ahí sí vamos a ver la utilización de esto de acá, que es elemental hasta más no poder, ¿no es cierto? Eso no les va a generar ninguna complicación. Veamos. Listo, muchachos. Entonces vamos a ver lo que les había mencionado, ¿no es cierto? Atentos, por favor. Ahorita les comparto esta pantalla de acá. Se van a fijar que este portal es el que ya lo habíamos revisado cuando estuvimos estudiando la parte de la representación, el proceso y la normalización, ¿no es cierto? Recuerdan que habíamos visto esta página web en donde teníamos todos esos elementos. Ahora vamos a ver cómo son las obtenciones de las vistas de un objeto. Esto pertenece, muchachos, a la unidad 3 ya de nuestro sílabo. Luego les voy a proyectar un ratito el sílabo y van a ver que este es otro capítulo, digamos así. Entonces, vamos a ver lo que son las proyecciones ortogonales. Entonces, nos dice que mediante el sistema diédrico podemos obtener estas proyecciones, las mismas que son perpendiculares a los planos de cualquier objeto sobre un plano de proyección. Estos planos son horizontal, vertical y de perfil, girando de forma virtual los planos de proyección hasta hacerlos contener en uno solo.
Y así vamos a obtener estas vistas. Entonces, quiero que se fijen en esta animación. Esto ha sido desarrollado por el ingeniero Pedro Castella de la universidad de donde estamos haciendo uso de este documento, ¿no es cierto? Entonces, primero que nada, vistas de un objeto, vamos a tener vista de alzado, vista de planta, vista de perfil, ¿no es cierto? Estas son las tres vistas principales que todo objeto debe tener. Para quienes tuvieron ya algo de diseño en el pasado, como por ejemplo puede ser dibujo técnico, ¿no es cierto? O algunos colegios ya lo orientan como la materia de diseño mismo. Quiero que recuerden que a veces no teníamos como vista de alzado, vista de planta y vista de perfil, sino como vista frontal, vista lateral, vista superior, vista inferior. Bueno, vamos haciendo unas analogías. Vista de alzado es la vista frontal, ¿correcto? Alzado quiere decir que a partir de esa vista se puede desarrollar el resto del objeto, ¿no es cierto? La vista de planta es lo que nosotros normalmente vemos en los planos de una casa, ¿no es cierto? Entonces, dicho de otra forma, la vista de planta sería una vista superior, que nosotros siempre en los planos de una casa vemos desde arriba, ¿no es cierto? Observamos como si estuviésemos por encima de esa construcción y vemos la distribución de un plano, ¿no es cierto? Y la vista de perfil va a ser lo que nosotros conocemos como una vista lateral izquierda o una vista lateral derecha, ¿correcto? Entonces, hagamos las analogías con eso. Bueno, nosotros tenemos acá, vemos que se ha hecho una especie de cubo tridimensional donde han desaparecido o donde solamente se han dejado ciertas paredes de ese cubo, ¿no es cierto? La base y dos de sus caras, ¿no es cierto? Y se ha puesto como que en el espacio flotando esta figurita que es como que dos graditas y la segunda grada está cortada por la mitad, ¿no es cierto? Vamos a fijarnos, le vamos a dar un clic a esta que dice vista de alzado, ¿no es cierto? Entonces dice, colocamos el plano de proyección detrás de la pieza paralelo a sus caras principales. Entonces, vamos a colocar ese plano de esa manera, ¿no es cierto? Detrás, ¿no es cierto?, de la pieza y paralelo a sus caras principales. O sea que esta cara y este plano son paralelos. Luego dice que vamos a proyectar cada vértice haciendo pasar por él un rayo proyectante perpendicular al plano de proyección. El punto proyectado se obtiene en donde el rayo proyectante corta el plano de proyección. Dicho de otra forma, nosotros a cada vértice de la figurita vamos a hacer la idea que le vamos a graficar una línea perpendicular, ¿correcto? Entonces, como se ve ahí, ¿no es cierto? Cada vértice trazamos una línea perpendicular, ¿no es cierto? Y esas líneas perpendiculares luego les vamos a unir en el plano. Dice, uniendo vértices obtenemos la proyección de las aristas de la pieza. Entonces comienza a graficar, ¿no es cierto?, a unir cada vértice y se termina formando una proyección, ¿no es cierto?, de dichas aristas. Esta proyección que se ha obtenido, muchachos, en el plano, viene a ser la vista de alzado, ¿correcto? O el plano, en el plano de alzado está el dibujo de la vista de alzado, ¿no es cierto? Entonces, nos podemos fijar claramente que lo que obtenemos a la larga en este plano es lo mismo como si yo me colocara enfrente de esta pieza, ¿no es cierto?, frente con frente o paralelo a esta pieza y la viera, ¿no es cierto? Lo que yo viera es este perfil, ¿sí o no? Yo no alcanzaría a ver estos detalles que están en color naranja, ni tampoco podría ver los detalles que están en este color, creo que a este color le llaman cardenillo, ¿no es cierto? Lo único que yo pudiera ver si me coloco frente con frente a esta pieza es el color azul. Y si es que yo graficara todo lo que puedo ver en azul, obtuviera lo que está en el plano de alzado. Entonces, esa sería la manera, muchachos, de obtener una vista de alzado. ¿Correcto? Ahí vemos
incluso le colorea con azul todo lo que es este plano de alzado. Ojo, sí le grafica a esta línea de aquí, ¿no es cierto? Porque yo sí podría, si es que me pongo frente con frente, identificar que hay una arista que corta a toda esta figura, ¿no es cierto? Que sería esta de aquí. Entonces esa tiene que estar presente. Esto es un contorno visible principal. Muy bien. Entonces, eso sería, muchachos, la vista de alzado. Vamos a ver ahora, no sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Les quedó claro lo que estoy tratando de explicar o alguien no le entendió qué estamos tratando de identificar en este ejercicio? Parece ser que no hay dudas, ¿no es cierto? Bueno, ojo, en este momento estoy compartiendo la pantalla, no puedo ver si es que alguien levanta la mano, entonces si es que hay alguna duda, háganme una pequeña interrupción y tratamos de identificar a la persona que está consultando y respondemos cualquier incertidumbre que tenga. Bueno, lo mismo sucede, muchachos, con la vista de planta y la vista de perfil. Vamos a verlas uno por uno. Acá, la vista de planta, hacemos lo mismo, pero lo principal que va a cambiar es que como vamos a ver la parte superior de este objeto, ahora el plano va a tener que ser colocado por debajo de la figura, ¿no es cierto? Y paralelo a esta y estas caras de aquí. Y de ahí el proceso es el mismo, ¿no es cierto? Proyectar los vértices de cada vértice de este objeto perpendicularmente hacia el plano, como se ve en este gráfico de aquí, en esta animación de aquí. Entonces, pasamos teóricamente, ¿no es cierto?, una línea perpendicular que aterriza en el plano generando unos puntos, unos vértices, ¿no es cierto?, que luego tendremos que unirlos uno por uno, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera vamos a generar el plano o la vista de planta, ¿correcto? Bueno, este es el plano, ¿no es cierto?, el que está por debajo, y la vista de planta sería lo que se está graficando aquí. Una vez que ha terminado, muchachos, noten que también se identificarían estas líneas de aquí, ¿no es cierto?, estas que definen estas graditas, porque para yo poder proyectar esto, recuerden, yo tengo que hacerme la idea de que estoy viendo esto por encima y paralelamente a esto. O sea, mi visión hacia el objeto es perpendicular, pero mi posición frente al objeto es paralela, ¿no es cierto? Entonces yo sí puedo identificar que se forman estos tres cuadraditos aquí, ¿no es cierto? Y que al lado de ellos hay como que esta superficie rectangular. Todo lo que estamos viendo aquí vendría a ser esta parte color cardenillo, ¿no es cierto?, que se está proyectando en el plano de plata. Y aquí le va igual a colorear para saber exactamente a qué me estoy refiriendo. Ojo, hasta ahora me doy cuenta que yo no tengo nada que tenga que ver con aristas ocultas. Aristas ocultas quiere decir que si es que yo estuviera paralelo a la figura, con mi visión perpendicular hacia la misma, existen contornos que están también paralelos, ¿no es cierto?, pero que no se pueden ver. Luego ya vamos a ver en la vista lateral a qué me estoy refiriendo. Entonces, esta de aquí sería mi vista de planta de este objeto, ¿no es cierto? Muy bien. Y por último vamos a ver la vista de perfil. La misma metodología, con la única diferencia de que el plano de perfil o el plano lateral va a tener que ser colocado paralelo a la parte lateral de este objeto, ¿no es cierto? De ahí el procedimiento igual, ¿no es cierto? Perpendicularmente hago pasar una línea por cada uno de los vértices de este objeto y luego uno estos vértices hasta que se forme la vista de perfil. Pero aquí hay un elemento muy distinto al anterior. Esta pequeña arista aquí entrecostada, ¿no es cierto? ¿Por qué le pone entrecostada? Porque si yo me colocara frente con frente a la parte lateral de este objeto, de tal manera que yo solo pudiera observar el área coloreada con tomate, y yo hago, ¿no es cierto?, esta proyección en el plano, hay esta cara de aquí, esta pequeña cara también de color naranja, que está y pertenece
a la parte lateral de este objeto, ¿no es cierto? Es decir, se mantiene paralelo al plano y también se mantiene paralela a la persona que estuviese visualizando este objeto, ¿no es cierto? Sin embargo, es notorio, es claro que si yo me oriento en esta parte de aquí, yo no voy a poder observar este pequeño cuadradito de acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo represento en un gráfico? Haciendo una línea entrecostada en el perfil del mismo, ¿correcto? Tal cual se lo veo aquí. Esta línea entrecostada pertenece a esta arista que está en este lugar, ¿no es cierto? Y que yo no puedo visualizar si es que me pongo paralelo al plano. Claro, aquí yo estoy viendo el objeto tridimensionalmente y casi que puedo identificar en su totalidad a todo el gráfico. Pero si yo ya me pongo frente con frente a los distintos planos, habrán eh, elementos o aristas que yo no pueda ver. Lo mismo sucedería si yo me pusiera por detrás del objeto y viera una vista posterior, ¿no es cierto? A lo mejor esta arista de aquí y esta arista de acá, que a la larga son la misma, tuviera que dibujarlo con línea entrecortada. Aquí, muchachos, no sé si hay alguna duda, ¿se entiende bien esto de lo que son las aristas ocultas? Sí, profe, sí se entiende. Ya, muy bien. Entonces, ojo, cuando nosotros pasemos a hacer proyecciones ortogonales o diédricas de cualquier objeto, tenemos que estar muy atentos cuando desarrollemos los distintos planos y dentro de sus planos las vistas, tenemos que estar muy claros de cuáles son contornos principales y cuáles son aristas ocultas, porque en estas vistas tiene que aparecer absolutamente todo. ¿A dónde vamos con esto, muchachos? Muchas de las veces, cuando nosotros entregamos el diseño de algún objeto que se quiere construir, parte elemental de estos objetos es brindar a la persona que va a llevar el proceso de fabricación las distintas vistas del objeto. Con eso, esta persona puede saber exactamente las características técnicas que tiene que tener el mismo. No le basta a esta persona darle un dibujo tridimensional del objeto, sino se requiere que tengan vistas y bueno, posteriormente veremos que estas vistas van acotadas y de esa manera se le da una sensación completa de la naturaleza y las características técnicas que tiene cualquier objeto, ¿no es cierto? Entonces, el operario o el técnico o el ingeniero que esté detrás del proceso de producción va a poder identificar todas estas características técnicas y va a poder asociar los distintos planos y bueno, aparte de eso tendrá un respaldo de una perspectiva del objeto en 3 dimensiones y luego vamos a ver que pueden implementarse costes y todo lo demás y todos estos elementos, todas estas herramientas van a permitirle comprender la naturaleza de cualquier objeto, ¿no es cierto? Sus características técnicas, funcionales, holguras, etcétera, etcétera, y va a poder llevar a la producción, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nosotros conozcamos el buen uso y apliquemos de buena manera lo que son contornos visibles, contornos no visibles, y los podamos expresar bien en un gráfico. Entonces, aquí hemos generado, ¿no es cierto?, las 3 vistas, ¿no es cierto? Si nosotros ponemos a la par las 3 vistas, veríamos esto, ¿no es cierto? Esto luego se puede representar en los planos de la siguiente manera. Noten cómo hay una correspondencia entre cada uno de los vértices de esta figura, ¿no es cierto? Si yo prolongo en estos planos de este cubo los vértices, todos se empatan, ¿correcto? Todos se corresponden. Esta graficación de estas líneas entrecostadas entre vistas de los planos, normalmente, o más bien dicho, nunca se la coloca en los planos. Ustedes habrán visto en los planos de algún objeto que nunca vienen estas líneas uniendo los distintos vértices. Esto lo hace aquí para que nosotros podamos establecer la relación que existe entre las distintas vistas de los distintos planos. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros ya tenemos estos planos, nosotros podríamos deshacer ese cubo, ¿no es cierto? De la siguiente manera. Y pudiésemos tener un plano
de las tres vistas, ¿no es cierto? Entonces, esto que vemos aquí, muchachos, esto que dice plano de alzado, plano de perfil y plano de planta, esto sería lo que nosotros vamos a trabajar en las próximas sesiones y en las próximas tareas con objetos de distinta índole. Yo voy a proceder a buscar desde ya. Tengo una pequeña biblioteca, pero en todo caso buscaré más figuras en donde yo les diga, muchachos, vayan y a esta figura obtengan sus tres vistas, ¿no es cierto? Y desarrollenlas en un formato de los que ya hemos hecho en el AutoCAD. Entonces, ustedes tendrán que ir y tendrán que realizar el plano de alzado, el plano de perfil y el plano de planta. Desde ya me voy a adelantar a algo para que no se les olvide nunca. Esta es la distribución que tendrán que tener esos gráficos. No puede ir el plano de alzado por aquí, luego más por acá el plano de perfil, ya no más el plano de planta por encima del plano de alzado. Esta relación deben mantener sin la necesidad, lógicamente, de unir los vértices de la figura, ¿no es cierto? Pero tienen que mantener esta relación, es decir, el plano de alzado con el plano de perfil tienen que estar perfectamente alineados en su altura, ¿correcto? El plano de alzado y el plano de planta tienen que estar perfectamente alineados en su anchura, ¿correcto? ¿Qué distanciamiento haya de la una a la otra? Eso ya quedará a disposición suya, ¿no es cierto? No hay una normativa que nos exija mantener una distancia específica, pero lo que sí debe existir siempre es el alineamiento entre estas tres figuras, para que precisamente yo como intérprete de ese gráfico pueda saber cómo se corresponden estos distintos gráficos y cómo a la larga termina siendo este objeto. Muchas de las veces en figuras no tan complejas yo ni siquiera necesito tener la vista tridimensional de esto. Me basta con los tres planos principales, vistas principales para poder desarrollar un objeto. Hago una pregunta aquí. Veamos, preguntando al azar. Preguntémosle a Ana Vélez. Ana, ¿cree usted que estas sean las únicas vistas de un objeto o se pueden obtener más? Creo que hay las vistas que es desde arriba también. Ya, muy bien. Bueno, Y la de... está muy bien, Ana. Creo que con su respuesta también nos aclara que hay más vistas que se pudiesen desarrollar, ¿no es cierto? A ver, aquí tengo la vista de planta, que en otras palabras sería ver al objeto desde arriba, ¿no es cierto? Pero yo también pudiera poner un plano en la parte superior de este objeto y verle paralelamente con mi visión perpendicular desde abajo, ¿no es cierto? Y generaría lo que sería una vista superior, ¿no es cierto? Entonces, sí hay otras vistas, muchachos. También, bueno, aquí tengo el perfil desde este lado, pero también existe otro perfil desde el otro lado. Y también, si yo tengo aquí el plano de alzado viéndole al objeto desde frente, también le puedo ver desde atrás y tendría una vista posterior, ¿no es cierto? Ahora, si bien esas vistas existen, noten que para la mayoría de figuras, lo único que haríamos es redundar en información, ¿no es cierto? Por ejemplo, este plano de perfil tiene una similitud exacta con el otro lado, con el otro perfil, ¿no es cierto? Si es que yo veo este objeto desde arriba y lo veo desde abajo, veo exactamente lo mismo. La única diferencia sería que aquí estos pequeños contornos serían entrecostados porque pasarían a ser no visibles. Y de aquí se sustenta algo, muchachos. Cuando yo realizo estos gráficos, cuando yo tengo un objeto y quiero sacar las vistas, yo tengo que ver y tengo que ser muy práctico. En el diseño, la simplicidad es un atributo muy importante. ¿Y a qué me refiero con simplicidad? Que yo no voy a elaborar un montón de gráficos buscando que la persona entienda de mejor manera un objeto, sino voy a buscar lo más importante, lo más relevante, ¿no es cierto? No quiero redundar en información, sino quiero dar la información estrictamente necesaria. Entonces, normalmente, como les digo, la mayoría de veces estas tres vistas en estos tres planos van a ser más que suficientes.
Habrán muy poquitas piezas y sobre todo piezas que no sean simétricas y nosotros no vamos a trabajar mucho con piezas asimétricas. Ahí a lo mejor necesite un segundo plano de perfil, una vista superior, ¿no es cierto? O más bien dicho, vista inferior, una vista posterior, ¿no es cierto?, donde aparezcan elementos que en las tres vistas principales sean difíciles de identificar, muy a pesar de que estén ahí mediante los contornos no visibles, etcétera, etcétera. Voy a tener que realizarlos para poderle dar más énfasis a todas las características técnicas, geométricas y la naturaleza del objeto. Pero vamos a ver que durante el desarrollo de este ciclo, con estas tres vistas, será suficiente. Incluso, y esto, bueno, en mi campo, en el área automotriz, es muy común que si es que usted compra un repuesto, ¿no es cierto?, donde le brinde el fabricante un detalle de planos, ¿no es cierto?, se va a encontrar con una vista frontal y una vista de perfil, y ahí se acaba, ¿no es cierto? Y usted va a decir, ¿por qué no agregaría una vista superior? Cuando uno empieza a analizar la pieza que ha adquirido, se da cuenta que desde arriba y desde abajo la pieza es la misma. Y que si es que usted ve desde arriba o desde abajo esa pieza, no le brinda mucha información trascendental para su uso, para su aplicación, para su instalación. Mientras que si usted ve al objeto de frente y de lado, ahí sí hay características connotativas interesantes que se tienen que tener en consideración, como por ejemplo que la pieza no puede ser instalada de cualquier lado, sino hay un lado de adaptación y hay un lado de utilización, por ejemplo. Si es que se le ve desde frente, es muy importante que al frente esté, yo que sé, conexiones o elementos donde existan engranajes y que en la parte posterior, por ejemplo, estén elementos de montaje, de instalación, ¿no es cierto?, de sujeción. Entonces, a veces la vista de alzado y la vista de perfil bastan. Y les estoy hablando de que en el área de la ingeniería automotriz, las piezas a veces, incluso geométricamente, son bastante complejas y aún así no necesitan esta vista de planta. Sin embargo, nosotros para desarrollar los conceptos y la realización del diseño vamos a trabajar casi siempre con estas tres vistas. ¿Está bien? Hasta aquí. ¿Alguna duda adicional? Parece que no tenemos más dudas. Entonces, bueno, vamos a ir redondeando ya la clase. Entonces, hemos visto las vistas de un objeto, ¿no es cierto? Acá vamos a ver que tenemos un ejercicio resuelto donde si yo me coloco en los las distintas caras, ¿no es cierto? Si pongo vista de planta, vista de alzado, vista de perfil, me va a ir elaborando en esta cuadrícula las distintas vistas para yo entender de mejor manera. Entonces, supongamos, de este objeto que yo tengo de aquí, doy clic en vista de planta y noten cómo enseguida me hace una graficación de lo que sería, la vista de alzado de este objeto. Incluso aquí hace un uso de intensidad de color para yo poder identificar lo que está más próximo hacia mí y lo que está más lejano hacia mí, ¿no es cierto? Pero bueno, eso en realidad no es de mucha trascendencia para nosotros. Si yo pongo el perfil, también puedo ver todo lo que está en el perfil, asimismo haciendo uso de colores, me permite identificar algunas cosas. Si yo pongo las tres, o lo que se denomina al conglomerado de estas tres vistas, las proyecciones, me elabora las tres, ¿no es cierto? Entonces, este es un ejercicio para poder identificar de mejor manera. Y acá voy a tener, en cambio, una pequeña literatura respecto a la correspondencia que tienen que tener. Acá hay una parte donde ahonda en el número de vistas de un objeto. Y bueno, un poco de elementos más. Hay un apartado sobre habla de las vistas auxiliares, que es importante que conozcan. Y bueno, muchísimos ejercicios más. Acá, bueno, aquí parece ser que el navegador no me permite aperturar otra animación de flash, en donde está otro ejercicio resuelto. Aquí están otros ejercicios resueltos, ¿no es cierto? Para saber más, y aquí está un poco elaborado los sistemas de representación, ¿no es cierto? Que no deja de ser lo mismo, pero hay como que una estandarización
que se denomina sistema europeo y hay otro que se denomina sistema americano para poder delimitar cuáles van a ser las vistas. Entonces, bueno, muchachos, vamos a definir cuál es la tareita para la próxima clase. Yo necesito que ustedes, yo ya les voy a colocar este vínculo directamente en esta opción número 6 de este menú de opciones, donde está obtención de las vistas de un objeto. Ustedes van a tener que venir leyendo esto todo otra vez. Si es que es posible, vuelvan a hacer estas animaciones aquí de cómo se obtienen las vistas, lean la parte de la correspondencia, el número de vistas de un objeto, el tema de las vistas auxiliares, todas estas recomendaciones, el proceso de las vistas. Traten de verificar cómo hacen estos ejercicios resueltos. Aquí esto les va a llevar a otros vínculos, ¿no es cierto?, en donde va a estar esto más elaborado. Y lean esta parte sobre el sistema europeo de representación. En la próxima clase podemos hacer un pequeño espacio para hablar, en cambio, del sistema americano de representación. Y esta parte de aquí que dice ejercicio, eso a lo mejor pudieran dejarlo de lado, ¿correcto? Pero bueno, van a venir leyendo, en otras palabras, todo lo que aparezca en este numeral 6 de esta página web. Y de eso les vamos a tomar una prueba flash, tipos reactivos, para ver si es que entendieron esta parte de la materia, ¿correcto? Entonces, esa es la tareita. Y sumado a esa tareita, voy a dejar ahorita de compartir la pantalla. Sumado a esa tareita, quiero que vayan, si se fijan, les voy ahora a compartir, a ver, déjenme les comparto así. Les voy a compartir nuevamente el sílabo, ¿no es cierto? Vamos a ver que en el sílabo dice construcciones geométricas, trazo de líneas rectas, círculos y arcos, polígonos, ¿no es cierto? Todo esto de alguna manera, directa o indirectamente, ya lo hemos hecho. Pero esta parte de aquí, hélice, elipse y parábola, también van a venir averiguando un poquito de cómo se hace esto. Voy a ir un ratito al AutoCAD. Ustedes pueden ver en este momento el AutoCAD. En sus pantallas deberían estar en capacidad de verlo. ¿Sí se lo pueden ver? Sí, sí. Ya, Sí. listo, muchachos. Entonces, el tema de las elipses no es muy complejo, ¿no es cierto? De hecho, tenemos una herramienta que se llama elipse, que nos permite hacer elipses ubicando el centro y los extremos de sus ejes mayores y menores. Nos permite hacer una elipse determinando el eje principal y luego la distancia al eje menor. Y nos permite hacer un arco elíptico, ¿no es cierto? Donde definimos varios puntos, ¿no es cierto? Y seleccionamos la parte de la elipse que queremos utilizar, ¿no es cierto? Esta es la opción de arco elíptico. Entonces, ustedes van a ir, ojo, van a abrir el AutoCAD también durante la semana y van a tratar de utilizar estas funciones, ¿correcto? Van a dar clic, por ejemplo, en la primera y van a ver cuál es la naturaleza de la aplicación de la función. Entonces, me dice precise centro de la elipse. Bueno, pongamos que este es el centro. Precise punto final de eje, ¿no es cierto? Y lógicamente me está hablando de un eje principal, del eje mayor. Bueno, supongamos por aquí. Y ahora dice, precise la distancia del otro eje, ¿no es cierto? Entonces, del otro eje vamos a pensar que va por acá, ¿no es cierto? Listo, se ha construido mi elipse, ¿no es cierto? Ustedes lo que van a tener que hacer es ir y aplicar las tres opciones de elipses, ¿no es cierto? ¿Qué más decía en el sílabo? Hélices. Bueno, las hélices también tienen una herramienta. Cuando yo vengo acá al área de dibujo y la despliego, voy a encontrar que hay más opciones de dibujo, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedo dibujar una arandela, puedo hacer una polilínea en 3D, y aquí, entre todas estas, aparece la opción hélice. Dice, crea una espiral 2D o un muelle 3D. Bueno, si ustedes dan clic aquí, muy sencillo de utilizar. Dice que nos precisemos un centro, que va a ser la base de esta hélice. Bueno, he precisado el centro. Precise radio o diámetro. Supongamos que ponemos un radio de 10. Enter. Muy bien. Precise el radio superior de esta hélice, ¿no es cierto? Como yo estoy dibujando en 2D, lógicamente va a ser una hélice que se va aperturando, ¿no es cierto? Bueno, el radio superior va a ser 100, el inferior será 10, el superior va a ser 100.
Y como estoy dibujando en 2D, no me hace falta precisar una altura, ¿no es cierto? Entonces, si yo doy clic, se forma una hélice, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos ahí elipse, hélice, y me falta la parábola. Si yo busco, muchachos, aquí, no voy a encontrar en ningún lugar la opción de parábola, ¿no es cierto? La parábola se puede hacer de varias maneras en el AutoCAD. Incluso una de ellas es mediante la, el ingreso de la ecuación de la parábola para que el AutoCAD le grafique. Yo lo que les voy a hacer es subirles al aula virtual dentro de la unidad 2. A ver, voy a abrir ahorita el aula virtual para que ustedes entiendan a qué me estoy refiriendo. Y voy a cambiar mi rol para que se pueda ver como si ustedes estuviesen eh, verificando esto. Voy a ver el aula virtual de nuestro curso a manera de estudiante, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ustedes ingresan al aula virtual, tienen el tema de la normalización, luego tienen las construcciones geométricas. Aquí hay algunos archivos que son útiles para esta unidad. Aquí están los videitos tutoriales que yo les mandé, donde en uno de esos aparecía el uso básico de las capas. Aquí está la clase número 1, ¿no es cierto? La primera práctica, la segunda clase donde hicimos las figuras geométricas. Ustedes van a ver que ahora, durante esta tarde o a más tardar mañana, aquí va a aparecer esta clase también, ¿no es cierto? Cargada ahí en el aula virtual. Y también aquí va a aparecer eh, un video tutorial de cómo se hacen las parábolas en el AutoCAD. Entonces, otra parte de la tareita es de revisar ese video y replicar en el AutoCAD por sus propias cuentas. ¿No es cierto? Ustedes van a coger y van a hacer el procedimiento para elaborar una parábola en el AutoCAD. Y luego, este que se ve aquí oscuro, que cuando en realidad ustedes lo abran, aquí no va a aparecer absolutamente nada, y dice tema 3, ahí en cambio ya va a estar habilitado este tema 3, ¿no es cierto? Y van a encontrar un primer vínculo web que les va a llevar a esta parte de aquí, ¿no es cierto? Les voy a volver a colocar este de aquí para que cuando ustedes lo abran ya aparezca directamente ese es el numeral 6 de la página donde estamos viendo el aspecto teórico de nuestra clase para que puedan estudiar ese apartado y estén listos para la pruebita del próximo día lunes. ¿Correcto? Entonces, básicamente su tarea es ir a revisar esa página web, todos los temas teóricos referentes a la obtención de las vistas y entrar al aula virtual, ¿no es cierto?, para revisar el videíto tutorial de las parábolas. Y finalmente, en el AutoCAD, tratar de aplicar las aplicaciones de parábolas, o sea, replicando el videíto y las herramientas de elipses y las herramientas de hélice. ¿Correcto? Ustedes van a ir y van a ver si pueden hacer esas operaciones por su cuenta. No van a desarrollar ningún archivo donde aparezcan estas parábolas, donde aparezcan estas hélices y donde aparezcan estas elipses. No quiero que desarrollen ningún trabajo para que luego me lo envíen. Lo que sí quiero es que vayan y practiquen para que luego, cuando yo tenga que aplicarlas, a lo mejor ya en un gráfico, obteniendo las vistas, ustedes sepan exactamente cómo lo tienen que trabajar. ¿Está bien? Entonces, no va a haber el desarrollo de un documento o de un gráfico para que sea entregado a la próxima clase. Básicamente es un deber de estudio y de aplicación que conforme avancemos en la materia vamos a ver que también lo han desarrollado. ¿Está bien? Entonces recuerden, en la parte de la obtención de las vistas ya va a aparecer como un tema 3 porque eso en realidad pertenece a otro capítulo de nuestra clase y en esta parte de la unidad 2 va a aparecer el vínculo para esta tercera clase, ¿no es cierto? Que la estamos grabando y va a aparecer un videíto tutorial, un vínculo para un videíto tutorial de cómo hacer las parábolas. En realidad, de la parábola no se asusten, es simplemente saber utilizar bien las líneas y van a aprender un comando que se llama dividir, que nos permite dividir una línea en franjas perfectamente delimitadas, ¿no es cierto?, en cierto número de partes o de unidades.
Es un comando muy sencillito de utilizar y en el video tutorial que les voy a poner lo explica muy claramente cómo hacer. ¿Quedan dudas, muchachos, de lo que tenemos que ir a hacer y de lo que tenemos que ir a ejecutar? No, ninguna. Ya, muy bien. Nos dice el compañero que está todo muy claro. Si alguien durante la semana tiene alguna consulta, recuerden que se pueden comunicar siempre conmigo y estaré más que gustoso de responderles cualquier